Senador Giustiniani tiene la palabra. Gracias, presidente. Como lo indicó el miembro informante del Frente Amplio Progresista, el senador Linares, nosotros no vamos a acompañar el presente proyecto de ley. Nosotros creemos, y voy a hacer un análisis un poco más general al principio de lo que significa el sistema tributario argentino y las medidas que se están tomando. Nos preguntan los periodistas en todos estos días, después de las medidas anunciadas, si son medidas electoralistas. Yo creo que son medidas producto de la voluntad popular, y es bueno que así sea. El 11 de agosto se expresó claramente la sociedad y un largo reclamo que veníamos sosteniendo de hace mucho tiempo, con mucha insistencia de elevar el mínimo no imponible, lo impusieron los votos el 11 de agosto. Como fue así en el 2009 la asignación por hijo. Y esto es bueno que sea así porque el ciudadano ve que su voto vale, que su voto pesa y que por lo tanto las medidas deben tomarse. No coincidimos con el abordaje del problema. La señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, dijo, bueno, que si elevamos el mínimo no imponible, díganme de dónde sacamos la plata. Yo creo que es falso de la manera que se lo plantea así, no me refiero a la Presidenta, sino a la formulación. Porque nunca debió capturar el salario de los trabajadores el impuesto a las ganancias. Es contradictorio en sí mismo que los trabajadores paguen ganancias y por lo tanto nunca se debe plantear de dónde sacamos el dinero para cubrir el agujero fiscal que produce tal cosa, pues tal cosa nunca debiera haberse producido, es decir, el gravar el salario de los trabajadores. Yo pienso que el tema que estamos discutiendo es un tema que este Parlamento lo debe abordar y lo venimos insistiendo desde hace muchísimos años, y yo diría ya con urgencia, la reforma del sistema tributario integral. Dijimos en muchas oportunidades, tenemos que gravar integralmente la renta financiera, como recién decía el senador Berna, él sabe, en la comisión hay proyectos de su autoría, de mi autoría, y se nos contestó que esto podía producir corridas bancarias. Dijimos que hay que volver al tributo del impuesto a la herencia. Se nos dijo que esto era del siglo pasado. Usted sabe, presidente, que en la provincia de Buenos Aires hay impuesto a la herencia. Hace poquito se levantó la alicuota y yo no lo veo con una boina verde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como revolucionario, sacándole el dinero a los que más tienen. No es esa la situación. Entonces me parece que llegamos en este debate de mala manera. ¿Por qué? Porque cuando vimos por televisión las distintas reuniones con los dueños de la pelota, con los titulares, porque este debate es un debate de acá del Congreso, yo no vi ningún nerviosismo en los banqueros de que estas medidas le iban a producir gigantescas pérdidas o que iban a producir alguna problemática. Porque el debate de los impuestos no somos ingenuos, es uno de los principales debates donde se manifiestan las relaciones de poder. Y donde ahí sí hay que tocar intereses. Y ahí sí se mueven muchos intereses atrás. Y entonces el debate no le gusta a nadie de los sectores de poder en la Argentina. Este debate es el debate fundamental. Y nosotros venimos a este debate reiterando cuestiones que hemos planteado siempre. El sistema tributario argentino es de los más regresivos del mundo. ¿Es así? ¿O esto es una frase? Y los números nos demuestran que es así.
Nos demuestran que es así porque el impuesto que más tributa es el impuesto del IVA, que es un impuesto indirecto al consumo y que por lo tanto es fuertemente regresivo. Si nosotros miramos el predominio de los impuestos en la recaudación total de los indirectos es del 72%. El 28% solamente son impuestos directos que gravan la renta y la propiedad. Yo pido que se adjunte este gráfico en donde nosotros, con datos de la AFIP, no planteamos nosotros, lo dice la AFIP, el impuesto al consumo es el primero que recauda, significa el 33,77% de la recaudación total y es el 10,04% del Producto Bruto Interno. El segundo que recauda es la Seguridad Social, 24,99% del total recaudado, 7,43% del PIB. Recién el tercero es la renta, que es el 20,11% y que representa de lo recaudado y que representa el 5,98% del Producto Bruto Interno. O sea que de estos datos oficiales surge que la imposición directa, es decir, los impuestos sobre la renta y el patrimonio, solo son un 8,31% del Producto Bruto Interno, mientras que la indirecta y las imposiciones sobre el salario suman 21,41% del Producto Bruto Interno. Entonces yo pregunto, porque acá se nombró y siempre es la frase, ¿es excesiva la carga fiscal en la República Argentina? Y esa pregunta está mal formulada, porque lo que debiéramos decir, ¿hacia quiénes y quiénes son los que tienen una excesiva carga fiscal? Y en Argentina lo que tiene una excesiva carga fiscal son los pobres, no son los ricos. Y surge de los datos, de la realidad. En términos globales, nuestro país tiene una presión tributaria superior a la media de América Latina, pero como dijimos, sobre todo con impuestos que son indirectos y sobre los salarios. Y si lo comparamos con el promedio de la Unión Europea, vemos que allí la imposición directa es del 16,1% del Producto Bruto Interno. Es decir, que es el doble de la de nuestro país. Incluso Estados Unidos, que siempre ha tenido una tributación mucho más laxa desde el punto de vista de los que más tienen y de manera directa, también está por encima de nuestro país. Entonces, esa afirmación de que tenemos uno de los sistemas más regresivos del mundo no está tan lejos de la realidad. Hay otra cuestión fundamental, porque estamos hablando en esta ley y en este tema del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en nuestro país fundamentalmente es sobre las personas, no es sobre las personas físicas, sino que es sobre las sociedades. Solo el 25% del tributo de ganancias se recauda sobre las personas físicas y el 75% es a las sociedades. Y esto es muy importante porque en los países desarrollados, donde trabajaron mucho el tema de las ganancias de una manera progresiva, como en los países nórdicos, claramente es a la inversa. El 75-80% de las personas físicas, rentas personales, y el 20-25% son las empresas. ¿Por qué? Y claramente porque las empresas después ese impuesto que pagan se lo cargan a los usuarios en los productos que producen. Claramente es así. Entonces, de un impuesto directo se transforma claramente en un impuesto indirecto. La regresividad de nuestro sistema, además, lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando abordemos la renta financiera, la reforma tributaria, queremos hacerlo de una perspectiva también que para que sea justa debe ser federal. Es decir, que la regresividad no es solamente de los que más tienen a los que menos tienen, sino del centro a las provincias.
De acuerdo a los datos del presupuesto actual, el que está en ejecución 2013, la Administración Nacional, de acuerdo a los ingresos tributarios que capturan, sería 570.942 millones de pesos. Otros entes del sector público nacional, como son los fondos fiduciarios, la AFIP, etcétera, 48.102 millones. Las provincias, en total, 822.073 millones. Es decir, que las provincias tienen una participación del 24,69% de una realidad donde, lo hemos dicho también, se viola el artículo 7º de la actual Ley de Coparticipación Federal, que fija un piso del 34%. Esto lo decimos también y se dijo recién y lo comparto totalmente por la senadora Negre, con el tema de los subsidios. No podemos seguir financiando el interior del país a la capital federal y al conurbano rico bonaerense. Al conurbano rico bonaerense. Lo que se paga en tarifas eléctricas, de gas, aquella medida que después fue abandonada, estamos en una situación de absoluta injusticia. Tenemos que discutir una tarifa social para proteger a los que menos tienen. Pero no podemos seguir subsidiando a las clases medias altas y ricas de la sociedad en la capital federal y en el conurbano bonaerense del norte, rico. Entonces, presidente, hay tres aspectos que sobresalen por la inequidad. El primero, la creciente carga del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, parcialmente con la medida anunciada corregida y parcialmente y temporalmente, porque nuevamente al no ser automática y al no abordar el problema de las escalas, se transforma en poco tiempo, va a seguir siendo capturada el salario de los trabajadores por este impuesto. El segundo aspecto es la exención de impuestos a las rentas financieras y el tercer aspecto fundamental es el sostenimiento del IVA sobre determinado artículo de la canasta familiar. Yo digo, las exenciones que están planteadas a la renta financiera, primero, ¿por qué? Y segundo, ¿cuándo se hicieron? Y esto va de la mano del debate que dimos en la sesión pasada. No es casual que se grave al trabajo, que se grave la actividad productiva y se exima a la renta financiera. ¿Por qué? ¿Cuál es la coronita que tiene la renta financiera para ser eximida? Cuando nosotros vemos las ganancias de las principales empresas en la República Argentina en los últimos años, claramente son los bancos los que más han ganado plata en la Argentina. Pero ¿cómo? No hay crédito y son los que más ganan. Y no pagan impuestos. Entonces, acá estamos en los temas centrales de los cuales no se habla. Este es el tema central que hay que abordar. Entonces, el tema de la ganancia, de este impuesto que estamos discutiendo, tiene una centralidad en el esquema impositivo porque hace a la base de cualquier buen sistema tributario. Y digo bueno desde el punto de vista que sea justo, claramente, y en eso compartimos todos aquí, en este recinto eso. Porque además de ser progresivo, tiene características anticíclicas el impuesto a las ganancias. El IVA, el impuesto al cheque, son impuestos procíclicos. Cuando hay mucho consumo se recauda mucho. Ahora, cuando vienen las crisis, se recauda menos. Ganancia es distinto. Ganancia mantiene un piso determinado que lo convierte en un impuesto anticíclico y por eso se considera en todo buen sistema tributario como un impuesto estabilizador automático. Entonces, debe ser un impuesto personal, progresivo y global,
y que establece justicia tributaria tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Presidente, Senador, ¿Quién, perdón? Sí, cómo no, senador. Senadora. Sí, gracias, presidente, gracias, senador. No, atento a su discurso con respecto justamente a la cuestión cíclica del impuesto a las ganancias, es que yo le pido, le solicito que justamente tengan en cuenta el interés de las provincias. Porque la verdad que nosotros somos senadores de la Nación y se supone que estamos aquí sentados en las bancas para defender los intereses de cada una de nuestras provincias. Y entonces me parece que el discurso no es si se debe o no se debe discutir qué hacemos con los 4.500 millones que se dejan de recaudar. Me parece que es una cuestión de deber o no, sino que es la realidad concreta. Usted sabe que la coparticipación federal de impuestos es de transferencia inmediata y diaria. Es decir, que las provincias a partir del 1 de septiembre concretamente van a dejar de recibir gran parte o pequeña parte o un porcentaje importante de ganancias. Entonces no es la cuestión que nosotros queremos meter ese tema, sino lo que estamos haciendo acá justamente es discutir cómo esos 4.500 millones que la Nación, el ANSES y las provincias van a dejar de recaudar, porque esa es la cuestión concreta y real y de economía y de las finanzas públicas nacionales y provinciales, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces me preocupa que en esta discusión de la oposición, esa coparticipación federal de impuestos que van a dejar de recaudar las provincias, realmente no les interese. Y justamente en base a su discurso, que es muy bueno y lo estoy escuchando, bueno, tengan en cuenta el interés de las provincias. Si seguramente su ministro de Economía, su secretario de Finanzas de su provincia, como en el caso de cada uno de los senadores, ya nos dicen, bueno, está bien, el tema de elevar impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, la deducción especial, es de gran justicia social y una medida esperada. Pero bueno, eso significa recaudar menos. Y esa recaudación de menos que van a sufrir las provincias argentinas se debe compensar de algún modo. Y esta compensación es lo que estamos tratando en este proyecto de ley. Gracias. Gracias, senadora de la Rosa. Senador Sustinari. Sí, bueno, comparto con la senadora creo que la preocupación que todos tenemos. La senadora le pide una interrupción. Sí, cómo no, sí, cómo no. No, a ver, creo que hemos hablado de ordenar el gasto. Casualmente, desde nuestro bloque, lo que planteamos es, hay compensación para aerolíneas, hay compensación para Chicone, hay compensación para las energéticas, Camesa, Enarsa, todas tienen compensación de impuestos, hay subsidios. Casualmente lo que reclamamos es que ¿por qué compensan los impuestos coparticipables? Hay que ordenar el gasto, ese es el quid de la cuestión. No es que no tengamos en cuenta el interés del provincial, al contrario. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Sustinari. Sí, y a la buena inserción que hacía la senadora de la Rosa, algo había mencionado yo al principio, desde el punto de vista de que tenemos un sistema tributario fuertemente centralizado en cuanto a casi menos del 25% hablo del ejecutado del presupuesto 2013, se distribuye entre las provincias y quedan pendientes muchos debates en este aspecto, por ejemplo, de por qué el impuesto al cheque no tiene ninguna coparticipación. Y me parece que estos son los temas que hemos planteado, no solo de la bancada de la oposición, sino también me parece que se ha hecho eco siempre el oficialismo, porque en este debate es el debate de las provincias y no un debate de oficialismo y oposición. Y me parece que no es casual que 11 provincias argentinas, la primera fue San Luis, la segunda fue Santa Fe, recurrieron a la Corte en función de un debate todavía pendiente, resolución de la Corte, de considerar
tributos, dinero que se le está metiendo la mano en el bolsillo a las provincias, dinero que corresponde a las provincias. Seguimos siempre preocupados en esto. Yo quiero volver al tema de ganancias y expresarle que venimos de esta inequidad donde el 49, casi el 50% de las ganancias imponibles corresponden a la renta del trabajo personal de la cuarta categoría, es decir, que son los que capturan a los trabajadores en relación de dependencia, y que del 2007 al 2012 el mínimo no imponible aumentó un 96%, mientras que los salarios, conforme al índice de variación salarial, lo hicieron un 252%. O sea, un 96% aumentó el mínimo no imponible y los salarios un 252% entre el 2007 y 2012. Esto nos explica claramente cómo el mecanismo perverso existente hizo que gran parte de los aumentos salariales fueran derivados progresivamente al pago de los impuestos. Y por eso decimos que con esta medida, al no haber una actualización fija ya, medida por ley, y que no quede a discreción, no de este gobierno, sino de los gobiernos que vienen, en un proceso económico de nuestro país donde existe importantes tasas de inflación, van a quedar claramente desfasados rápidamente. Y entonces nos parece necesario que el mecanismo de ajuste sea un mecanismo automático, que garantice a los trabajadores no quedar atrapados ante los valores nominales fijos, que son modificados nada más que en el monto y en el tiempo por el Poder Ejecutivo. Yo quiero volver ahora a la renta financiera. Las exenciones están establecidas en los incisos H, K, N y W del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Y por eso eximen del impuesto a los intereses por depósito en entidades financieras, a las ganancias derivadas de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y demás valores emitidos que se emitan en el futuro, a las ganancias originadas por la diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización, en los seguros de vida y mixtos, y a los resultados positivos provenientes de operaciones de compra-venta, cambio, permuta o disposiciones de acciones, títulos, bonos y demás títulos, valores obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas. Por eso decimos que este proyecto es totalmente acotado, que no vimos ningún nerviosismo en nadie de los dueños de la pelota y de los titulares, y que nos parece que la reforma financiera y gravar la renta financiera la debemos hacer en su exacta dimensión para evitar que continúen estos privilegios que han tenido durante todos estos años. Por un lado castigamos al trabajador y por otro lado premiamos a los que especulan en la bolsa. Es claramente, manifiestamente contradictorio con un esquema tributario de justicia social. Porque el proyecto que hoy tenemos en tratamiento deroga un aspecto muy puntual y acotado de la renta financiera, que es el proveniente de los beneficios obtenidos por las transferencias de las cuotas sociales de las entidades que no cotizan en bolsa. No hay una explicación lógica de por qué no a los que cotizan en bolsa. Presidente, yo creo que queda pendiente entonces el debate principal que hoy existe, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo, de que tengamos sistemas tributarios más justos. Lo dijimos en la sesión anterior, cuando estalló el sistema financiero en Estados Unidos con la Lehman Brothers. Los ricos empezaron a pedir que le cobren impuestos. Warren Buffett fue la expresión de eso, de decirle al Parlamento: cóbrennos más impuestos.
Y este es el gran tema pendiente, porque no tenemos que esperar a las crisis para discutir el sistema tributario, porque es lo contrario. Solamente podemos discutir una reforma del sistema tributario cuando hay superávit fiscal, porque cuando hay déficit fiscal se discute cómo se tapan los agujeros. Y yo creo que esto no se discute nunca y hay una resistencia a discutirlo. Hay un artículo interesante que salió publicado en el Diario de la Nación, que fue escrito por un ex secretario de Cultura de este gobierno, José Nun, donde él titula ese artículo: ¿y si el problema fueran los ricos? Porque acá está siempre el debate del combate a la pobreza. Todos comparten el combate a la pobreza, pero el problema real es la desigualdad más que la pobreza. El problema real es cómo, y esta es una herramienta fundamental, cómo hacemos más justicia a través de los que más tienen, más ganan, más paguen. Y José Nun termina ese artículo, él es escritor, haciendo uso de la literatura, y se cayó porque va a tener que ver con lo que yo iba a mencionar. ¿Usted sabe que tiene que ver con lo que iba a mencionar? Porque él cita a Baudelaire y dice: la más hermosa de las jugadas del diablo es persuadirte de que no existe. Es decir, el diablo está cómodo cuando de él no se habla. El diablo está bien cuando nadie toca el tema del diablo. Y con el sistema tributario pasa lo mismo, presidente. Con la reforma tributaria pasa lo mismo. Nadie habla porque, total, los que más pagan en la República Argentina a través del IVA, cuando cada 100 pesos de alimento se le quita el 21%, 21 pesos de cada 100 pesos, esos son los pobres que no tienen voz muchas veces y que por lo tanto estos temas fundamentales son de los que nadie habla. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Giustiniani. Esperemos que no haya sido el diablo el que tiró la taza, lo único. No sé qué habrá querido hacer notar acá justo. Senador Rodríguez Sá, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Estamos en una sesión particular. El bloque de la Unión Cívica Radical se ha retirado del recinto por las razones que ha expresado su presidente del bloque. Creo que el clima que crea el señor presidente de Aerolíneas Argentinas, reincidiendo en el agravio, no ayuda, no contribuye al fortalecimiento de las instituciones. La señora presidenta y los miembros del gobierno son muy sensibles a ver actitudes destituyentes, pero afectar las instituciones con agravios es una forma de crear climas que no son buenos para la Argentina. El señor presidente del bloque del Frente para la Victoria nos habló, y creo que bien, de buscar caminos de razonabilidad. Cuenten con nosotros que estamos de acuerdo en los caminos de razonabilidad y creo que la Unión Cívica Radical siempre ha transitado caminos de razonabilidad, así que seguramente de esto nos permitirá a todos reflexionar para tratar de mirar el futuro con otra mirada. Creo que también tenemos que pensar que la razonabilidad es tratar las leyes con el debido tiempo. No es razonable que traigamos al presidente de la AFIP a un plenario de comisión para tratar este tema. Retirado el presidente de la AFIP, se terminó la
la reunión y dicen que hubo dictamen. Está bien, está firmado, no estoy impugnando la sesión, voy a votar, estamos participando, pero creo que no es lo razonable. Debe haber en la comisión un debate sobre los artículos de la ley, sobre la razón de la ley, además del informe que recibamos del funcionario del Poder Ejecutivo. Creo que tampoco es razonable que sea, no sé, una especie de premio, no sé qué será, que alguna vez el cuerpo trata un proyecto de un senador. Se tratan los proyectos del Poder Ejecutivo con tratamiento exprés y los de los senadores no. Por lo menos, yo que llevo ya muchos años en el Senado, no tengo la posibilidad de que ninguno de mis proyectos, y son muchos, se traten en las comisiones. Creo que tampoco es razonable este sistema que han impuesto este año copiándole a una falta institucional de la Cámara de Diputados, que es el mecanismo de las sesiones especiales. Ahora, durante todo este año fueron sesiones especiales, con lo cual no necesitan los 2 tercios para tratar los temas, con lo cual nos imponen una agenda apretada. No creo que sea lo razonable, no creo que sea lo bueno. Creo que el presidente del bloque de la mayoría hace un esfuerzo y como una forma de suavizar esta muy dura medida de que no haya sesiones ordinarias y que sean especiales, nos da como concesión que algunos temas se traten. Yo no estoy de acuerdo, creo que debe haber sesiones ordinarias y de sesiones especiales deberían requerir los 2 tercios. Sé que el reglamento lo autoriza, no estoy diciendo que sea una cuestión no reglamentaria, no estoy impugnando el procedimiento por no reglamentario, estoy impugnando que no es razonable para construir una democracia fuerte, para construir instituciones fuertes, mucho más en momentos complicados como o de turbulencias o de fantasmas como los que se viven. Entonces, tenemos que ser razonables. Creo además, y la Unión Cívica Radical hoy lo planteó con mucha claridad, que tenemos que tener una agenda más amplia. La agenda no tiene por qué ser exclusivamente la del oficialismo. Tampoco tiene que ser exclusivamente la que concierte el oficialismo con la Unión Cívica Radical. Hay otras expresiones políticas que estamos sentados hoy acá, que no pertenecemos a la Unión Cívica Radical. Y cuando hacen las agendas, a nosotros nos notifican de la agenda. No participamos en la construcción. Entonces, reclamo mesuradamente y con prudencia que esta razonabilidad que plantea el senador Pichetto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, sea la tónica a retomar ahora para reconstruir este cristal que está trizado y que debemos enmendarlo rápidamente para bien del Senado y de las instituciones. Voy a aclarar, en una oportunidad lo hice, que yo me siento muy honrado en ocupar esta banca y trato de honrarla también. Esta banca, que pertenece a la provincia de San Luis y que ocupo por decisión del pueblo de San Luis, la ocupó mi bisabuelo, el senador Carlos Juan Rodríguez, que entre otras tareas trascendentes fue el miembro informante de la Ley de Matrimonio Civil, siendo el presidente de la Comisión de Legislación General, y que le costó grandes persecuciones en su vida. Esta banca la ocupó mi abuelo por muchos años, el senador Adolfo Rodríguez Sá, a quien hace poco tiempo, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, la senadora Negre de Alonso le rindió un homenaje que el cuerpo adhirió por unanimidad, cosa que hoy, después de mucho tiempo, le digo que agradezco enormemente. Esta banca la ocupó mi hermano Alberto Rodríguez Sá en 3 oportunidades y durante muchos años fue el presidente del bloque de la mayoría y logró
en su tarea que la mayoría de las leyes, las más disputadas, las más polémicas, fueran sancionadas por unanimidad. Porque creo que hay que poner alguna flexibilidad en el tratamiento de los temas para lograr consenso. Dicho todo esto, voy a plantear el tema de la sesión. No es cierto, es falso que hoy estemos tratando el mínimo no imponible. No es cierto el tácito acuerdo entre el gobierno y los medios de prensa para decir esto. No es cierto, es falso. No estamos tratando el mínimo no imponible. El mínimo no imponible, como lo señaló perfectamente bien el senador Berna, fue una facultad delegada por este Parlamento. Y como bien lo señaló la senadora Negre de Alonso, es una facultad que la Constitución nos prohíbe hacer. Nadie lo ha planteado, vive, pero esto es parte de la irrazonable forma de manejar las instituciones que tiene la Argentina. Como lo dije en la comisión, he presentado un proyecto de ley pidiendo la derogación del artículo 4 de la ley. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros discutiésemos el mínimo no imponible, podríamos discutir si el monto es el razonable. Yo creo que es razonable el monto que se ha puesto y creo que está bien. Pero no es una facultad del Poder Ejecutivo que no podemos discutir. Como está hoy, como hemos delegado la facultad, es una facultad del Ejecutivo que no podemos discutir. Pero si fuera la facultad como lo establece la Constitución y la ejerciéramos nosotros, sí podríamos discutir. Podríamos discutir lo que planteó la senadora Negre de Alonso sobre si debe tener alguna diferenciación los ciudadanos aportantes según que tengan o no tengan hijos y según el número de hijos. Creo que fue un tema que siempre estuvo contemplado en el mínimo no imponible y que creo que es saludable. Tampoco creo que sea cierto que cuando se dice que este es un impuesto que no deberían pagar los trabajadores. Si no deberían pagar los trabajadores, no deberíamos discutir el mínimo no imponible. Deberíamos discutir la derogación del artículo que establece que pagan impuestos a las ganancias los trabajadores. El mínimo no imponible es un mínimo. Se establece un tope, dice, desde acá para arriba sí pagan, de acá para abajo no pagan. Que eso es los sueldos mayores, que es un porcentaje pequeño de los trabajadores. Más o menos el 90% no paga y el 10% sí paga. Según las épocas, no es con precisión, lo que quiero decir es el sentido. Los trabajadores sí pagan impuestos a la ganancia en la Argentina. Y en la mayoría de los países pagan impuestos a las ganancias. Lo que tenemos que ver es cómo regulamos ese impuesto a las ganancias. Esa facultad la hemos delegado y yo propongo que la recuperemos. Ahora el Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista, en un momento difícil de la política, cuando tiene que ceder porque hay una elección en lo que no quería ceder, fundamenta diciendo, bueno, como vamos a dejar de recaudar 4.000 millones, tenemos que reemplazarlo con un nuevo impuesto. Y en alguna medida justificamos la creación de impuestos para beneficiar a los trabajadores y usamos a los trabajadores como pretexto de la imposición de impuestos. Y como muy bien han señalado los integrantes de mi bloque, los impuestos que se crean no son impuestos que van a pagar los más pudientes de la sociedad. Los que acordaron este impuesto se lo impusieron a las pymes, a los sectores medios de la sociedad, a los que más necesitan de la protección y del apoyo del gobierno y del Estado. Entonces me parece que hemos elegido mal el impuesto y hemos elegido mal los sujetos que tienen que pagar el impuesto. Por esas razones, nosotros vamos a votar en contra. Pero quiero aclararle a todos los que plantean la duda. Nosotros estamos votando a favor del mínimo no imponible, en contra de la creación de nuevos impuestos. Y creo que además el Estado es uno solo. Fíjense,
cuando la senadora Negre de Alonso habla de ordenar el gasto, yo voy a decir, ayer cuando tratábamos Aerolíneas Argentinas y cuando estamos hablando de un déficit de $2 millones por día, hoy se señaló, y muy bien, que durante el gobierno del doctor Menem se privatizaron los ferrocarriles y el argumento que nos sonaba todo el día en los oídos, impuesto por la prensa, por los economistas, por el establishment, era que no podía el Estado hacerse cargo de un subsidio de $1 millón diarios. Y liquidamos 1.200 pueblos en el país. Ahora pagamos $2 millones diarios. Esta es una decisión de quien gobierna. No la línea de bandera, no la línea de bandera, la conectividad, no la conectividad, que todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que se gastan $2 millones por día. Entonces estamos discutiendo cómo se gasta. Por eso cuando estamos tratando de la creación de un nuevo impuesto, estamos discutiendo cómo recaudar más fondos, pero también la recaudación de mayores fondos tiene una contraprestación, que es en qué vamos a gastar esos fondos. Entonces, cuando lo gastamos para el progreso de la Argentina, todos estamos contentos. Cuando va a parar a una bolsa y donde discutimos y discrepamos cómo se usan esos fondos, entonces tenemos el derecho a votar en contra de esta ley. Por estas razones, señor presidente, y con la reflexión, el llamado a la reflexión de que aceptemos el llamado del senador Pichetto, que nos quepa a todos el llamado, a nosotros, y nosotros vamos a hacer nuestra propia autocrítica sobre el tema. Creo que nosotros hemos sido razonables y yo he sido una de las personas que ayer estaba mencionado por el señor Recalde y yo con lo que él dijo me sentí bien, con lo que él dijo al principio. Después cuando se embarullan y siguen, yo me fui de la reunión. La verdad, a mí no me interesa discutir eso. Creo que la Unión Cívica Radical también tiene que hacer su reflexión y los otros bloques, cada uno de nosotros. Y el bloque de la mayoría también, en los sentidos que yo he dicho, aunque no estén de acuerdo con lo que haya planteado. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar en contra. Gracias, senador Rodríguez Sá. Senador Gilner. Gracias, presidente. Muy breve. En realidad, pese a que se niega en algunos pasajes relación a este proyecto de ley con el decreto 1242 dictado por el Poder Ejecutivo, lo cierto es que para poder analizarlo es necesario ponerlo en contexto y todos, al analizarlo más allá de la negación, han hecho el análisis de esta medida tomada por el Poder Ejecutivo. Este decreto en realidad toma una decisión importante, justa, aceptada en su generalidad, reconocida en su generalidad, y cada uno le va poniendo el condimento que quiere al motivo de una medida de este tipo. Lo cierto es que se fueron dictando distintas medidas que sí han tenido el efecto de paliativos sobre el mínimo no imponible desde el 2006 en adelante, salvo el 2009, y lo cierto es que esta medida que se toma es una medida que recompone en este tiempo ese mínimo no imponible reclamado por todos. Introduce, sí, una suerte de exención, como bien se dijo, hasta los 15.000 pesos, luego esa variable de 15 a 25.000, con una suerte de deducción en el orden del 20%, y el 30% para los trabajadores de la Patagonia. Y en realidad, ese porcentaje que se reconoce a los trabajadores de la Patagonia tiene que ver fundamentalmente con bases históricas que han sido reconocidas
por la legislación, por los estatutos profesionales, por los estatutos reglamentarios, y por eso es que se paga una zona patagónica. Sin más allá de las valoraciones que se han hecho de cómo se trabaja en la Patagonia, con qué rigor y demás cosas que son ciertas, en realidad el argumento está en el pago de la zona, que es o por estatutos o por convenciones colectivas, pero en realidad hace que el trabajador patagónico ingrese en el plano inequitativo del mínimo no imponible antes que cualquier otro trabajador, por ese concepto. Entonces, evidentemente, esta es una valoración que hay que tener en cuenta, porque no es que se trate de manera distinta a los trabajadores, por el contrario, se reconoce un mayor costo de vida y se lo reconoce en la propia legislación porque existe y porque la forma de tratar a iguales en situación distinta es tratarlo de manera diferente, porque en realidad el trabajador patagónico accede con el pago de la zona, de ese porcentaje, en realidad a la misma compensación en bienes y servicios que lo hace otro trabajador argentino en otro lugar del país. Ese es el sentido y esa es la explicación de por qué la diferenciación. Y esta norma, este decreto, por primera vez tiene un componente regional. Nosotros bregamos desde el 2003 por esto, porque las distorsiones que produjeron en alguna época un fallecimiento en Santa Cruz, derivado de un conflicto, se notaron inicialmente en la región patagónica y aún antes del 2007 o del 2006. Y por primera vez se hace este reconocimiento en una norma, en este caso en un decreto, que nosotros queríamos ver plasmado aún antes. Tenemos innumerables decretos, los primeros del año 2003, pero también tenemos proyectos que tienen que ver también con la movilidad de ese mínimo no imponible. Es decir, que presentamos ya hace años. En realidad este para nosotros no es un tema nuevo, sí es un tema que venimos repitiendo y sobre todo venimos repitiendo la necesidad de un componente regional porque la mayor distorsión se nota por efecto de la zona, fundamentalmente y del costo de vida en la región patagónica. En realidad, todo lo que aquí se ha dicho va dirigido en la necesidad de contextualizar entonces el proyecto en tratamientos. Creo que lo explicó bien el miembro informante lo que implicaba en erogación y a partir de lo que implicaba en erogación explicó también las consecuencias de por qué se grababa determinados aspectos parciales de la renta financiera y por qué no otros. No vamos a abundar nosotros en esos detalles, pero sí, en definitiva, en la conclusión de que el análisis en contexto de esta norma hace que el bloque de la mayoría apoye este proyecto que en definitiva debe analizarse a la vista de lo que fue una excelente decisión de actualizar el mínimo no imponible y actualizar y afectar también las deducciones según rangos y según regiones en el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Guilde. Vamos a pasar a la votación, entonces. Por lo tanto, senador Pichetto. Para ver si podemos votarlo en una sola votación, en general, en particular el tema. Yo creo que dadas las exposiciones y las posiciones, podemos hacerlo en una sola. Si no hay ningún bloque que tenga otro punto de vista. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en una sola votación, que va a ser la votación en general y en particular de todos los artículos. Primero vamos a hacer autorización de inserciones, por favor, autorizadas. Y entonces, si ya están todos identificados. Acá.
El senador Pichetto falta. Enseguida lo va a reconocer. Ahí está. Gracias, senador Pichetto. ¿Se puede votar? Se comunica, aprobazo para comunicar al Poder Ejecutivo. Y ahora yo enseguida te digo que arrancamos con proyecto de ley. Yo lo tengo acá. Está la votación. Sí, resultan. No lo tengo acá. No, espera. Ahora sí, resultan 41 votos afirmativos, 9 negativos. Consecuentemente, se ha superado la mayoría prevista en el artículo 37, en el inciso tercero del artículo 75 de la Constitución Nacional. Bueno, aprobado, entonces se comunicará al Poder Ejecutivo.